Amor resplandeciente. Capítulo 7. Sufrimiento. Una vez que reaccionó ante lo que sucedía, Issei notó que se encontraba frente a una especie de celda rodeada de puros ladrillos ya negros y con moho. No podía hablar debido a que el dios Loki todavía lo sostenía de la nuca bastante fuerte y estaba aguantando en no decir nada ya que temía que le hiciera algo peor de lo que parecía tener planeado. Aunque en realidad, lo que le tenía planeado hacer no era para nada agradable. Loki arrojó el cuerpo del castaño con fuerza a la celda, haciendo que se choque contra la pared y caiga con un ruido sordo al suelo. Issei, por favor déjeme ir, le pidió con ojos suplicantes y con claro miedo en ellos. Pero el dios solo cerró la celda y acto seguido un brillo celeste tenue cubrió todas las paredes junto a las rejas. Loki, apenas llegas y ya te quieres ir. «¿Qué idiota eres?», habló moviendo sus dedos y chasquearlos. Acto seguido las paredes, suelo, techo y las rejas brillaron con ese mismo color celeste hasta que dicho brillo se disparó hacia Issei. Issei. Loki, ¿quieres que te deje ir? Primero, nunca hables a menos que yo te lo permita, un simple humano de Midgard me pide algo, me dan ganas de matarte solo porque me hablas, hablaba chasqueando de nuevo los dedos, provocando que más de esa luz vaya hacia el castaño profundizando el dolor. Segundo, si piensas que te dejaré salir estás equivocado, tengo planes para ti, considera tu encuentro con esa cueva un símbolo de muerte para ti, habló empezando a caminar sin siquiera detener el castigo por hablar sin permiso, si soportas eso por una hora te perdonaré, comentó y con eso se fue de ese lugar que parecía ser un calabozo. Desde ese momento comenzó la miseria y el infierno para Issei. Loki mantuvo sus reglas, cada vez que Issei hablaba sin su permiso, sufría el castigo de electrocución por toda una hora, siendo que cuando terminaba apenas mantenía la conciencia. Lo peor de ese castigo es que, aunque se muera por tanto shock eléctrico, su corazón era reanimado por la vasta electricidad producida. Claro que Loki había diseñado ese lugar para que le cause justamente eso. Para que le cause la muerte una y otra vez. Después del día 5, Issei ya ni siquiera hablaba consigo mismo usando su boca, tenía demasiado miedo incluso de que por solo hablar consigo mismo aparezca Loki y por no recibir su permiso lo castigue. Pero tal castigo, fue solo el inicio. A pesar de que Loki apenas le daba comida cada día. En el día 7 Issei sintió algo raro en el pan que estaba comiendo, pero no lo notó una vez que se lo había terminado. Empezó a sentir como algo lo estaba quemando por dentro, sentía como si sus órganos, pulmones y corazón fueran a explotar en el siguiente momento. Incluso mientras sentía todo eso, la sangre se le empezó a salir por los ojos, orejas, nariz y provocando que tosa bocanadas de sangre. Issei, ¿qué está pasando?, preguntó con la voz demasiado ronca por el dolor y haber tosido varias veces sangre. ¿Quién te dio permiso para hablar? Esa voz que sonó fue como oír el sonido de la misma muerte que llegaba para jugar con su juguete favorito y torturarlo. Al levantar la cabeza vio con horror como el dios Loki estaba de pie ahí con una mirada de enojo. Al instante escuchó 3 casqueos de dedos, incrementando de forma aterrorizante el miedo del castaño. La celda se llenó de color celeste, pero esta vez de un color bastante notable. Cuando Loki se fue solo oía los gritos miserables y desgarradores de Issei. Del día del secuestro de Issei ya había pasado un mes. En el momento en que fue secuestrado y fue visto por los asgardianos, la noticia se esparció como pólvora quemándose. En el momento en que llegó a oídos de Odín, su expresión se volvió fea de contemplar y tomó un rostro color de cenizas. Pero cuando llegó a oídos de Rosueise gracias a una de sus amigas que le fue a avisar corriendo, fue el mismo día en que él iba a ir a cenar, provocando que los platos que tenía en la mano ya que estaba poniendo las cosas de la mesa, se caigan y se rompan en pedazos y que termine por desmayarse. Gondul reaccionó rápido y la sostuvo antes de que caiga sobre los platos rotos. Con ayuda de la Valquiria, llevaron a Rosueise a su habitación y por las dudas Gondul puso un sello que le avisará cuando se despierte la peli plateada. Una vez que se despertó no actuó de forma violenta como su abuela esperaba, pero al escuchar de ella que la noticia era real, Rosueise se puso a llorar sabiendo lo cruel y despiadado que era Loki y que posiblemente ya lo haya matado solo para avanzar con sus experimentos o por diversión. En el tiempo de ese mes, Odín hizo todo lo posible en tratar de encontrar alguna pista del castaño o de su hijo, pero siempre terminaba fracasando. En las siguientes semanas Rosueise apenas entrenaba, y cuando lo hacía no lo hacía con demasiadas ganas. Aquello preocupó bastante a sus amigas, quienes ya sabían la razón detrás de su estado y a pesar de saberlo, sabían que no tenían forma de ayudarla.
En un calabozo frío, sucio y con moho, había varias celdas, pero de entre todas, solamente una estaba cerrada conteniendo a una persona dentro. Aquella persona era el castaño que era buscado arduamente por el dios Odín. Pero ahora mismo, Issei se encontraba sentado en una esquina abrazando sus piernas, con la cabeza entre ellas en completo silencio. A unos metros delante de él, había unas manchas de sangre claramente frescas. Hasta hace unos pocos minutos, Loki había comenzado su verdadero propósito al llevarlo ahí. Issei. Cook. Se quejó del dolor que sentía en su brazo derecho. Al ver su brazo el miedo se veía en sus ojos, y aumentaba cuando veía como en cierta parte había una mancha gris por debajo del codo y con líneas que parecían venas del mismo color extendiéndose de a poco por su brazo. Con cada pulsación que tenía su brazo, Issei sufría un dolor intenso donde sentía como si su brazo se le fuera arrancado centímetro por centímetro. Issei. No, ya llegó a mi hombro. Miró con puro terror como unas de las venas blancas ya llegaron a su hombro. En ese momento, ese color blanco desapareció y con ello todo el dolor que le causaba. Instantáneamente Issei empezó a toser sangre un poco sobre sus manos. Se iba a limpiar la sangre que tiene en la boca todavía, pero al ver la que estaba en sus manos hizo que se les quede viendo. Issei. ¿Cuándo va a terminar esto? Ya estoy cansado de sufrir tanto en tan poco tiempo, quiero volver con mi familia, quiero volver con Ross, pensó recordando la última vez que hablaron. Perdón jefe, aunque me dio ese dinero para esa cena, ahora la tengo destruida, pensaba viendo su ropa hecha jirones. Loki. Veo que ya llegó a tu hombro, dijo apareciendo de repente asustando al castaño, avanzó mucho más rápido de lo que esperaba, pero es perfecto, de esa forma podré continuar más rápido, habló con desinterés como si no le importara jugar con la vida del castaño. Después de eso simplemente se fue permitiendo a Issei respirar de alivio. Se acercó a la celda y vio que realmente se había ido haciendo que se relaje de una buena vez. Pero al apoyarse en cierta parte de la reja, la puerta se abrió, y con ello Issei cayó con la mitad del cuerpo fuera de la celda. Parpadeó varias veces al ver eso cuando un pensamiento cruzó su mente. Issei. La celda nunca estuvo cerrada con llave. Al darse cuenta de eso, sabía que este era el momento perfecto para poder escaparse por fin de ese lugar, también sabía muy bien que, si no lo hacía, Loki un día terminaría matándolo. Así que decidió, caminó con cuidado de no hacer ruido para no alertar al dios de su fuga. Siguió caminando hasta que llegó a una puerta. Al abrirla solo se encontró con un espacio cuadrado enorme. Pero a pesar del tamaño también notó otras cosas que le hicieron temblar. Issei. ¿Por qué hay 3 lobos y una serpiente durmiendo aquí? Justo enfrente suyo se encontraban durmiendo Fenrir, Ati, Skoll y Midgardsormr, siendo que la serpiente estaba enrollada pero aún así era como una montaña debido al largo de su cuerpo. Issei. Debo irme de aquí ahora. Con eso en mente se movió hacia la única puerta que había, y una vez que llegó ahí, al abrirla se encontró con una pared dejándolo petrificado. Loki. ¿Realmente pensaste que sería tan descuidado en dejar la celda sin llave? Apareció en el centro de la habitación y le habló. Issei. No, se decía sintiendo como todo el valor y felicidad de antes te desvanecía. Loki. ¿Y realmente creíste que están durmiendo? Preguntó provocando que las 3 bestias abran sus ojos. Issei. No por favor, se decía ya con lágrima en los ojos. Loki. Creo que el castigo de electricidad ya no es suficiente para ti, es hora de aumentar la intensidad, hablaba llegando detrás del castaño. Y en cuanto el castaño se dio la vuelta para verlo, Loki lo levantó con una mano en el cuello por unos centímetros. Loki. ¿Realmente quisiste burlar al dios del engaño? Le preguntó con un tono cómico por cómo sonaba. Skoll, llévalo al segundo calabozo, y déjalo ahí por una semana, al cumplirse el tiempo sácalo, dijo hablándole a uno de los lobos. Acto seguido lanzó a Issei al lobo, siendo que la única manera en que Skoll lo recibió fue mordiéndole el brazo izquierdo, causándole un enorme dolor y agonía. Loki. No estaré por una semana, pero antes de irme. Con apuntar una mano hacia el castaño, un círculo mágico se formó y de ahí salió un frasco el cual se fue flotando hacia el castaño. Loki. ¿Lo recuerdas no? Issei. No. Por favor no en mi brazo izquierdo también. Pensaba con horror sintiendo como la mancha de su brazo derecho volvía a aparecer provocándole sufrimiento. El frasco se rompió y aunque Issei no lo quería, lo cual el dios lo sabía. El líquido que tenía dentro entró por la herida del brazo provocado por el colmillo de Skoll sin lastimar un poco al lobo.
pero de inmediato una mancha blanca pequeña apareció en el brazo izquierdo del castaño. Loki. Llévatelo, dijo simplemente. Dicho eso, una puerta apareció detrás de Skoll, siendo enorme permitiéndole pasar tranquilamente. Al entrar Issei solo vio unas largas escaleras en caracol dejando un enorme hueco en medio. Issei pensaba en cuánto tardaría el lobo en dejarlo en el fondo ya que veía las escaleras por la que podía ir el lobo. Pero de la nada es arrojado en el hueco, casi arrancándole el brazo de paso. Issei entendió en ese momento, que, aunque vaya a caer por cientos de metros no morirá, y también entendió que su vida ahora estaba destinada a ser el sujeto de pruebas de Loki y que él nunca lo dejará morir a menos que él lo quiera. Se podría decir, que el verdadero terror e infierno comenzó en el fondo de ese abismo totalmente oscuro en el que permanecerá por una semana, y donde toda esperanza por escapar ya quedó en el olvido, siendo que lo único que lo acompañará será la desesperación, el terror y el sufrimiento. Fin capítulo 7.